La noche en Sevilla caía lentamente, tiñendo el cielo con matices dorados y lilas. Las calles de piedra reflejaban las luces amarillentas de los faroles, y la brisa cálida llevaba el aroma del jazmín. En uno de los barrios nobles de la ciudad, una mansión que alguna vez fue símbolo de poder y riqueza, ahora se encontraba en un silencio melancólico. Allí vivía Isabel Monteiro, una mujer que había conocido tanto la gloria como la ruina. Isabel había sido una empresaria brillante, hija de una de las familias más influyentes de España. La empresa vinícola que heredó prosperó bajo su liderazgo, hasta que una inversión arriesgada y traiciones dentro de la misma corporación la llevaron al borde de la bancarrota. Sus amigos desaparecieron, los acreedores la presionaban, y los lujos que un día dio por sentados se convirtieron en recuerdos lejanos. Fue en una de esas noches de amarga reflexión que Isabel encontró a Jorge. Él había sido el jardinero de la mansión durante años, un hombre sencillo, con el rostro marcado por el sol y las dificultades de la vida. A pesar de los recortes de gastos, él seguía apareciendo, cuidando el jardín como si aún perteneciera a una casa próspera. Su lealtad era silenciosa, sin esperanzas de recompensa. Isabel nunca le había dado más que una mirada fugaz, pero esa noche su percepción cambiaría para siempre. Antes de continuar con esta emocionante historia, ¿qué tal si te suscribes al canal y activas las notificaciones? Así no te perderás ningún detalle de esta travesía llena de giros inesperados. Esa noche, Jorge estaba a punto de dejar la propiedad cuando Isabel lo llamó. Su tono era diferente, menos frío, casi vacilante. «Jorge, hoy es muy tarde. Si quieres, puedes dormir en la oficina del jardín. Sé que vives lejos y la ciudad no es segura de noche». Jorge abrió los ojos. Nunca esperó tal gesto de su patrona, pero asintió con respeto. «Gracias, señora. Lo acepto con gratitud». Ella simplemente asintió con la cabeza y volvió adentro. La realidad era que la casa enorme, vacía y silenciosa, empezaba a asfixiarla. El sonido distante de alguien en el jardín parecía, de alguna manera, traer un poco de vida a ese ambiente desolado. Jorge entró en la pequeña oficina junto al jardín y se acostó en el viejo sofá, rodeado por el olor a tierra y flores recién podadas. El sueño pronto lo envolvió, pero en medio de la madrugada se despertó con un ruido extraño, proveniente de la casa principal. Curioso, se levantó lentamente y miró por la ventana. Lo que vio hizo que su corazón se acelerara. En la oscuridad de la sala principal, Isabel estaba parada, inmóvil. Sus ojos estaban fijos en algo frente a ella, y su expresión era una mezcla de asombro e incredulidad. Algo o alguien estaba allí, dentro de la casa. Jorge dudó por un instante, pero luego tomó una decisión. Sin hacer ruido, salió de la oficina y caminó hacia la mansión. Lo que encontraría allí dentro podría cambiar sus vidas para siempre. Jorge avanzó con cautela por el jardín en dirección a la mansión. La noche se había vuelto más densa, y el silencio solo era interrumpido por el suave crujir de la grava bajo sus zapatos. Su instinto le decía que algo no estaba bien. La luz tenue que salía del interior de la casa proyectaba sombras distorsionadas en las paredes, y el rostro de Isabel, congelado en una expresión de asombro, no hacía más que incrementar su inquietud. Al llegar a la puerta trasera, empujó con suavidad, sorprendiéndose al notar que no estaba cerrada con llave. Con el corazón latiendo acelerado, entró sin hacer ruido. La escena ante él era desconcertante. Isabel estaba en el centro de la sala, sosteniendo una vieja carta entre sus dedos. A su lado, sobre la mesa de mármol, había una caja de madera abierta llena de documentos antiguos y fotografías descoloridas por el tiempo. «Señora, ¿está bien?», preguntó Jorge con voz baja, temiendo asustarla. Isabel parpadeó, como si despertara de un trance. Se volvió lentamente hacia él, aún con la carta en la mano. Esto no debería estar aquí», susurró, su voz teñida de confusión y algo más. «¿Miedo?».
Jorge frunció el ceño y dio un paso más cerca. Fotografías en blanco y negro mostraban a una familia vestida con ropas elegantes de otra época. En varias de ellas, una joven con un gran parecido a Isabel sonreía junto a un hombre de porte distinguido. ¿Quiénes son?, preguntó Jorge, intentando comprender el impacto que todo esto tenía en ella. Isabel tomó aire y pasó los dedos temblorosos por una de las imágenes. «Mi abuelo y esta joven es mi madre, pero yo nunca había visto estas fotos antes. ¿Y esta caja?», miró a su alrededor. «Esta caja no estaba aquí ayer». Un escalofrío recorrió la espalda de Jorge. ¿Cómo era posible que algo así apareciera de la nada en una casa casi vacía? No había empleados, ni visitas, y la mayoría de los objetos de valor habían sido vendidos hacía meses. Entonces, ¿quién la había dejado allí? Isabel tomó una de las cartas con manos temblorosas y comenzó a leer en voz baja. Jorge, aunque sabía que no era su lugar, no pudo evitar inclinarse un poco para tratar de captar algunas palabras. La expresión de Isabel cambió de asombro a incredulidad y luego a angustia. «No puede ser», murmuró dejando caer la carta sobre la mesa. Jorge la recogió con cuidado y vio que estaba fechada hace más de 50 años. La letra era firme, escrita con tinta negra que apenas se había desvanecido con el tiempo. «Querida hija, si estás leyendo esto, significa que el tiempo ha revelado lo que durante décadas intenté ocultar. Hay cosas sobre nuestra familia que nunca te conté, cosas que te cambiarán para siempre». La carta terminaba abruptamente, como si faltaran páginas. Isabel se llevó una mano a la boca, tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. Jorge, viendo la angustia en su rostro, decidió actuar. «Señora, creo que debemos revisar bien la casa. Si alguien dejó esto aquí, puede haber más». Isabel lo miró con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que Jorge tenía razón. No podían ignorar lo que estaba sucediendo. Sin importar lo que encontraran, ya no había vuelta atrás. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos de la mansión mientras Isabel y Jorge exploraban con cautela. La mansión, que una vez fue símbolo de riqueza y prestigio, ahora parecía un mausoleo de secretos enterrados. Las sombras se alargaban con la luz temblorosa de una vieja lámpara que Isabel sostenía entre sus manos. Se detuvieron frente a una gran biblioteca de madera oscura, con estanterías repletas de libros antiguos. Jorge deslizó los dedos por los lomos polvorientos, hasta que sus ojos se detuvieron en un volumen cuyo color no coincidía con los demás. Al tirar de él, un leve clic resonó en la pared. «¿Escuchó eso?», murmuró Jorge. Isabel asintió, dando un paso atrás mientras Jorge presionaba el libro. De repente, un panel de la estantería se deslizó lentamente hacia un lado, revelando un pasaje oculto. El aire que emanaba de su interior era pesado, cargado de polvo y un aroma a papel envejecido. Isabel tragó saliva y cruzó una mirada con Jorge. «No podemos detenernos ahora», susurró ella, avanzando con decisión. Ambos ingresaron al estrecho pasadizo. La luz de la lámpara temblaba, proyectando sombras fantasmales en las paredes de piedra. A medida que avanzaban, sus ojos se acostumbraban a la penumbra y comenzaron a distinguir estanterías repletas de más documentos y cajas de madera similares a la que habían encontrado en la sala. Jorge abrió una de ellas y su rostro se endureció al ver su contenido. «Señora Isabel, creo que debería ver esto». Dentro de la caja había más fotografías, pero esta vez no eran imágenes familiares comunes. Mostraban reuniones secretas, intercambios de documentos y en algunas figuras vestidas con trajes elegantes, pero con expresiones que transmitían un aire de conspiración. Isabel tomó una de las fotos con manos temblorosas. En el borde inferior, una inscripción en tinta roja resaltaba: «La verdad solo puede ser ocultada por un tiempo». Su respiración se aceleró. Sus recuerdos de infancia eran difusos, pero ahora empezaba a sospechar que su familia había estado involucrada en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Jorge sacó otro documento de la caja.
Era una carta similar a la que Isabel había encontrado antes, pero esta sí estaba completa. Comenzó a leer en voz baja. A quien encuentre esto, si estas palabras han llegado a ti, es porque el pasado ha regresado para reclamar su verdad. Mi familia intentó borrar su historia, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Si sigues estas pistas, descubrirás el verdadero legado que se nos ha ocultado por generaciones. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué legado hablaba esa carta? Miró a Jorge, quien compartía su expresión de asombro y desconcierto. Esto no es solo sobre mi familia. Hay algo más grande detrás de todo esto, murmuró Isabel. Jorge asintió con gravedad. No se trataba solo de fotos viejas o cartas olvidadas. Estaban a punto de descubrir algo que, al parecer, alguien había querido mantener oculto por mucho tiempo. «Sigamos buscando», dijo él con determinación. Y con cada página que abrían, la historia de la familia de Isabel se volvía aún más enigmática. El silencio del pasadizo pesaba sobre Isabel y Jorge mientras hojeaban los documentos hallados en la caja. Cada página revelaba un nuevo fragmento de la historia oculta de la familia de Isabel. Nombres de personas desconocidas, acuerdos firmados en tinta desvanecida y fotografías con rostros enigmáticos componían el rompecabezas. «Mire esto», dijo Jorge, señalando un sobre lacrado con el emblema de la familia Ferrer. Isabel tomó el sobre y con manos temblorosas rompió el sello. Dentro encontró una carta escrita a mano. «Isabel, si alguna vez lees esto, significa que las mentiras ya no pueden sostenerse. Nuestra familia construyó su imperio sobre secretos que debieron permanecer enterrados. Pero la verdad, hija mía, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Ten cuidado con en quién confías». El papel cayó de sus manos. El remitente estaba firmado con el nombre de su padre, quien había fallecido cuando ella aún era joven. Isabel sintió un nudo en la garganta. Su padre siempre le pareció un hombre recto, pero ahora no estaba segura de lo que realmente había detrás de su fortuna. Jorge la observó con preocupación. «Señora Isabel, creo que esto no es solo historia familiar. Esto parece más grande de lo que imaginábamos». Antes de que pudiera responder, un ruido en la mansión los hizo sobresaltarse. Pasos. Alguien más estaba allí. Isabel apagó la lámpara de inmediato y señaló a Jorge que guardara silencio. Las pisadas se acercaban desde el pasillo principal. Contuvieron la respiración cuando la puerta del pasadizo se movió levemente, como si alguien supiera de su existencia. Isabel y Jorge retrocedieron en la oscuridad, sintiendo el latido de sus corazones retumbar en sus oídos. De repente, la puerta se cerró de golpe. «Tenemos que salir de aquí», susurró Jorge. Pero no era tan sencillo. El único camino de salida era por donde habían entrado, y alguien los esperaba al otro lado. El corazón de Isabel latía con fuerza mientras permanecía inmóvil en la oscuridad del pasadizo. Jorge, a su lado, contenía la respiración. La puerta del pasadizo había sido cerrada desde fuera, lo que significaba que alguien sabía de su presencia. ¿Pero quién? Con cuidado, Isabel sacó su teléfono móvil, pero no había señal. Miró a Jorge, quien señaló hacia un extremo del pasadizo. Debían moverse antes de que los descubrieran. Avanzaron lentamente por el pasillo estrecho, guiándose por la tenue luz que se filtraba desde pequeñas grietas en las paredes. Cada paso parecía resonar en el silencio opresivo. Finalmente llegaron a otra puerta oculta. Jorge la empujó con cautela y ésta cedió con un crujido. Al otro lado encontraron una pequeña habitación con muebles cubiertos por sábanas blancas. Parecía haber estado abandonada por años. «Este lugar», murmuró Isabel, recorriendo con la vista el polvo acumulado en los muebles. Se acercó a un escritorio y notó una caja de madera similar a la que habían encontrado antes. La abrió con cuidado y encontró más documentos antiguos, pero esta vez había algo diferente. Entre los papeles había una fotografía en blanco y negro. En la imagen aparecían su padre, un hombre desconocido y
su madre. Pero lo más extraño era la fecha escrita en el reverso. «Esto no tiene sentido», susurró Isabel. «Esta foto fue tomada antes de que mis padres se conocieran». Jorge observó la imagen con el ceño fruncido. Tal vez su padre no le contó toda la historia. «¿Quién es este hombre?» Isabel sacudió la cabeza. No tenía respuestas, pero cada nuevo hallazgo parecía hundirla más en un mar de incógnitas. De pronto, un sonido interrumpió sus pensamientos. Alguien giraba el picaporte de la puerta por la que habían entrado. Jorge reaccionó rápidamente y apagó la linterna. Ambos se escondieron detrás de un mueble cubierto. La puerta se abrió lentamente y unas sombras se proyectaron en la pared. Dos figuras entraron en la habitación. «Debe estar aquí», susurró una voz masculina. «No hay tiempo, busquemos rápido», respondió otra voz más grave. Isabel sintió que su corazón martilleaba en su pecho. No sabía quiénes eran, pero estaban buscando algo, o a alguien. Se quedó completamente inmóvil, esperando que la oscuridad los mantuviera ocultos. Pero entonces, Jorge, al moverse levemente, hizo que un trozo de madera crujiera bajo su pie. Las voces se callaron de inmediato. «¿Oíste eso?», preguntó uno de los hombres. Isabel cerró los ojos con fuerza. No podían ser descubiertos, no ahora. El silencio se hizo absoluto. El crujido bajo el pie de Jorge había revelado su posición, y ahora las voces al otro lado de la habitación se acercaban con pasos lentos pero decididos. Isabel contuvo la respiración, con la mente corriendo a toda velocidad. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué buscaban en esta casa olvidada por el tiempo? Uno de los hombres giró la cabeza, mirando hacia el mueble donde ambos se escondían. Isabel podía escuchar el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. Estaban a pocos centímetros de ser descubiertos. «¡No puede ser!», dijo uno de los hombres, la voz llena de sorpresa. Isabel aprovechó el momento de distracción y empujó a Jorge para que se moviera en silencio hacia una puerta lateral. La pequeña habitación no ofrecía muchas opciones de escape, pero esa puerta, oculta parcialmente por una cortina, parecía ser la única salida. Con manos temblorosas, Isabel empujó la puerta, abriéndola con cautela. Al otro lado, un pasillo estrecho y oscuro se extendía ante ellos, pero ya no había tiempo para dudas. El peligro estaba demasiado cerca. Rápidamente, Isabel y Jorge cruzaron al pasillo y cerraron la puerta con suavidad detrás de ellos. Se quedaron en silencio, escuchando los pasos cada vez más cercanos de los hombres que buscaban en la habitación. «Tenemos que salir de aquí», dijo Jorge en voz baja, con urgencia. Isabel asintió, y ambos comenzaron a caminar rápidamente por el pasillo. A medida que avanzaban, el ambiente se volvía más claustrofóbico. Las paredes de piedra parecían cerrarse sobre ellos. Cada sonido, cada respiración, amplificada en el silencio. Era evidente que alguien estaba tras sus pasos. La única salida parecía ser hacia el jardín, pero llegar hasta allí sin ser vistos era un reto. Mientras avanzaban, Isabel pensaba en todo lo que habían descubierto. La verdad que había quedado oculta por generaciones. Su familia había estado involucrada en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. La pregunta era, ¿quién más sabía de esos secretos? Finalmente, llegaron a una puerta trasera que daba al jardín. Isabel la empujó con cautela y un leve crujido salió del marco. Miraron hacia afuera. La noche estaba tranquila, pero la sensación de peligro seguía flotando en el aire. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Jorge, mirando a Isabel con preocupación. Ella sabía que no podían quedarse allí por mucho tiempo, pero la decisión que debía tomar era crucial. Isabel respiró hondo y miró el jardín, las luces de la ciudad brillando en la distancia. «Tenemos que averiguar todo. No podemos irnos sin conocer toda la verdad», dijo con determinación. Con un último vistazo hacia la mansión, ahora envuelta en sombras, ambos se adentraron en la oscuridad de la noche, decididos a seguir el rastro de secretos que aún quedaban por descubrir. Y mientras caminaban, una nueva pregunta emergió en la mente de Isabel.
¿Quién más, además de su familia, había estado involucrado en todo esto? La respuesta a esa pregunta podría cambiar no solo su vida, sino la historia que había sido cuidadosamente enterrada durante tantos años. El viento frío cortaba la oscuridad mientras Isabel y Jorge caminaban por las calles desiertas de Sevilla. Los ecos de la mansión, con sus secretos enterrados, se quedaban atrás, pero el peso de lo descubierto parecía seguirlos a cada paso. Isabel no podía dejar de pensar en las cartas, las fotografías y en las misteriosas figuras que parecían estar tras los rastros de su familia. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué la habían estado buscando? La incertidumbre la consumía, pero había algo en su interior que le decía que ya no había vuelta atrás. ¿Dónde vamos?, preguntó Jorge, rompiendo el silencio que los envolvía. Su voz sonaba cansada, pero también llena de una urgencia innegable. Isabel lo miró, pensativa. La ciudad a su alrededor seguía tranquila, ajena a todo lo que acababan de vivir. Pero ella sabía que, aunque parecía que todo estaba en calma, algo mucho más grande se estaba desarrollando. «Debemos ir a la oficina del abogado de mi familia», respondió finalmente. «Él tiene que saber algo más sobre esto. Si mi padre estuvo involucrado en algo tan oscuro, él debe tener respuestas». Jorge asintió, sin hacer preguntas, y ambos se dirigieron hacia el distrito central de la ciudad, donde las oficinas legales aún conservaban su aire antiguo y solemne. La mayoría de los negocios estaban cerrados, pero el edificio que buscaban estaba iluminado. Isabel, con el rostro grave y la mente agitada, se detuvo frente a la puerta de cristal, sin atreverse a entrar. «¿Y si no nos cuenta la verdad?», preguntó Jorge. Intuía la misma duda que la asaltaba. Si el abogado estaba involucrado, también sería parte del misterio. Si todo lo que habían descubierto era cierto, ¿en quién podía confiar? Isabel miró a Jorge, con la determinación brillando en sus ojos. Ya no había marcha atrás. Si no nos dice la verdad, descubriremos la nuestra, cueste lo que cueste. Ambos entraron, y el aire frío del pasillo parecía más espeso que nunca. Al llegar a la oficina del abogado, la secretaria los saludó amablemente y tras unos minutos de espera, les permitió pasar. El abogado, un hombre mayor de mirada astuta, los recibió sin mucha sorpresa, como si ya supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Isabel le mostró los documentos, las cartas, las fotos. El abogado las observó en silencio, su rostro cada vez más serio. Al final, dejó los papeles sobre su escritorio y miró fijamente a Isabel. «Sé lo que están buscando», dijo finalmente con un tono grave. Su voz era baja pero clara. «Tu familia ha estado involucrada en secretos que no deberían haber salido a la luz. Pero ahora ya es tarde. La verdad siempre encuentra una manera de escapar». Isabel sintió un nudo en el estómago. Algo le decía que lo que el abogado estaba por decir cambiaría todo. Tu padre, tu abuelo, ellos no solo eran empresarios, formaban parte de una red mucho más grande, una red que operaba en las sombras, una red de poder y corrupción que, durante años, mantuvo a todo el mundo ciego a su verdadero propósito. Jorge observaba la escena, sin entender del todo, pero sabiendo que cada palabra era crucial. «¿Qué red?», preguntó Isabel, la ansiedad apoderándose de su voz. El abogado suspiró y se inclinó hacia adelante. «Una red de intereses políticos y financieros. A lo largo de los años, tu familia ha sido utilizada por personas muy poderosas. La familia Ferrer, a la que perteneces, estuvo involucrada en la creación de un imperio de información y manipulación. Durante generaciones, tu familia estuvo al tanto de negocios ilícitos, pero se mantenían al margen, beneficiándose sin implicarse directamente. Pero tu padre quiso cambiar las reglas del juego. Intentó desvincularse y eso lo llevó a su caída. No fue un accidente. El mundo de Isabel se derrumbó en un instante. Su familia, que ella había idealizado toda su vida, estaba manchada por secretos oscuros y traiciones. La imagen que había tenido de su padre desapareció por completo. Entonces, ¿todo lo que hemos encontrado es cierto?,
preguntó Jorge, mirando a Isabel con una mezcla de compasión y asombro. Isabel se quedó en silencio por unos momentos. El peso de la verdad la estaba aplastando. Sin embargo, algo en su interior la empujaba a seguir adelante. Había descubierto la verdad, pero eso solo era el principio. «Es cierto», dijo finalmente mirando al abogado. «¿Qué debemos hacer ahora?» El abogado se levantó y, tras pensarlo un instante, le entregó un sobre sellado a Isabel. «Esto es todo lo que puedo decirles. No se puede hablar más sobre el tema. El resto depende de ustedes. La familia Ferrer tiene un legado que ni ustedes ni yo podemos cambiar. Pero si desean saber toda la verdad, tendrán que buscarla por su cuenta. Solo tengan cuidado, porque hay quienes harán todo lo posible para que lo olviden». Isabel tomó el sobre, su mano temblando, y asintió. Era hora de tomar el control de su destino, sin importar lo que viniera después. Jorge la miró, reconociendo la determinación en sus ojos. No sabía a dónde los llevaría esta nueva verdad, pero sabía que, juntos, podrían enfrentar lo que fuera. Al salir de la oficina del abogado, la noche parecía más oscura que nunca, pero Isabel y Jorge no volvían atrás. La verdad había sido desenterrada y ahora solo quedaba un camino por recorrer. Un camino lleno de preguntas, pero también de posibilidades. El destino de la familia Ferrer ya no estaba en manos del pasado, estaba en manos de Isabel. Y así comenzó el verdadero viaje hacia el descubrimiento de lo que su familia había intentado ocultar por generaciones. Un viaje que los llevaría a descubrir secretos aún más profundos y que, quizás, cambiaría el curso de sus vidas para siempre.